Ahora vamos a definir combinaciones aritméticas. Si f y g son dos funciones, entonces la suma o adición, vamos a poner así, la suma o adición, la diferencia o sustracción, el producto o multiplicación de f por g y el cociente o la división f entre g se definen f más g en x es igual a la función f evaluada en x más la función g evaluada en x. Espero no confundirlo. Lo mismo sucede para la resta. En el caso de la multiplicación tenemos f por g evaluada en x. Es lo mismo que evaluar la función f por evaluar la función g de x. Si tenemos f entre g, el cociente evaluado en x es lo mismo que evaluar f entre evaluar g. Con g de x diferente de 0. ¿Por qué? Recordemos que la división por 0 no existe. El dominio de una combinación aritmética tal como la suma, la resta y la multiplicación es la intersección, esto es importante, la intersección de los dominios. Es decir, si el dominio de f de x es x1 y el dominio de g de x es x sub 2, entonces el dominio de la suma, de la resta o de la multiplicación es x sub 1 interceptado con x sub 2. Noten que no he puesto la división porque el dominio de la división es exactamente este, pero vamos a ocupar o vamos a quitar cuando g de x es igual a 0. Entonces vamos a decir que el dominio de la división de g de x es igual a los x que pertenecen a los reales, tal que x pertenece a x sub 1, intercepción con x sub 2, donde g de x es diferente de 0, o le quitamos el 0 y ya tenemos el dominio. Vamos a hacernos un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrada y g de x igual a raíz de x. De esta, de x cuadrada, sabemos que el dominio de f es igual a menos infinito hasta infinito. Y el dominio de g de x también ya sabemos que es la raíz y que es de 0 a infinito. Una manera muy fácil de encontrar la intersección de los dominios es
poner una recta real, no necesariamente con unidades, sino solamente para comprenderla, y vamos a decir que menos infinito infinito son todos los reales, es entonces toda la recta. Y G va de 0, cerrado, por eso lo estoy haciendo así, hasta el infinito. Recordemos que la intersección es cuando los dos, en este caso los dos dominios, se traslapan. Por lo tanto, el dominio de f más g es igual a, donde se enciman, de 0 a infinito. Si quiero el de la resta, también es el mismo. Si quiero el de la multiplicación, pues también es el mismo, porque ya sabemos que es la intersección de los dominios. El que sería interesante es si fuera la división. Tendríamos el dominio, buscaríamos el dominio de f entre g. ¿Pero quién es f entre g? F entre g de x sería igual a x cuadrada sobre raíz de x. Este de acá sigue siendo todos los reales. ¿Cuándo g de x es diferente de 0? De 0 al infinito. Por lo tanto, el dominio también es de 0 al infinito, pero raíz de 0 existe. Pero cuando es 0, esto se indefine. Notémoslo, por lo tanto es abierto en ambos lados.